Hola, hoy vamos a hablar de San Andrés, el primer discípulo de Jesús. Andrés se encontraba con Juan Bautista cuando Jesús pasó por enfrente o pues caminó por enfrente de Juan Bautista y este dijo, he ahí el Mesías. Andrés al escuchar esto se sorprendió mucho y fue tras la pista de Jesús. Cuando logró acercársele al Señor, le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús lo mira y le dice, ven y verás, sígueme. Y desde entonces se podría decir que Andrés lo siguió. Cuando éste tuvo conciencia de la persona que tenía enfrente, fue a decirle a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Por supuesto, Pedro también se impresionó y no dudó y fue con, con su hermano Andrés. Y estos fueron los primeros discípulos de Jesús. El nombre Andrés no tiene su origen, no es hebreo, sino griego, lo cual será una gran apertura o permite pensar que en la familia de Pedro y de Andrés había una apertura cultural, lo cual beneficiará el ministerio de Jesús en la tierra por medio de Andrés. Hay tres puntos o tres pasajes en los que eh, se destaca la figura de Andrés. Uno de ellos es uno muy conocido que es la multiplicación de los panes. Es Andrés que le dice a Jesús, le hace, pues le dice la existencia de esta persona, de este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero lo curioso es que cuando en diferentes lecturas, analizando este pasaje, analizando lo que Andrés hizo, todos coinciden en que para que Andrés haya considerado, decirle a Jesús, mira, hay esta persona que tiene estos panes y estos panes y estos peces, él mismo cuando le estaba diciendo esto a Jesús se autocuestionó y dijo, pero ¿qué es esto para tanta gente? Pero el hecho de habérselo dicho, ya, ya puede uno darse cuenta de que Andrés, de alguna u otra manera, creía en el poder de Jesús. Y por supuesto se manifestó porque Jesús dio de comer a más de 5.000 personas. Entonces, para que Andrés le comunicara esto a Jesús, él, digamos que inconsciente o conscientemente, no sabemos, eh, él sabía, dijo, bueno, aquí está esto, no es suficiente, pero Jesús, las matemáticas de Jesús o las matemáticas del Señor no es como las matemáticas o la lógica del ser humano. Algo así, más o menos ese fue el pensamiento de él en ese momento. Otro pasaje, comentando este pensamiento, es eso, Andrés era ante todo creyente, por eso fue su primer discípulo. Él, él no se escapa tampoco de nuestra realidad. Yo trataré, o estoy tratando de asemejarnos, o sea, de traer el Evangelio a nuestra realidad. A veces nosotros pensamos, no, eso es imposible, pero para Dios nada es imposible. Mientras nosotros pidamos con fe y pidamos cosas realizables, ¿no? No es como que, ay Señor, hazme astronauta que yo quiero ir a la luna. O sea, son cosas que viables, cosas, ahí es como que es un poco más lógico, con sentido común, ¿verdad? Pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Quizás yo no vaya a la luna, pero quizás yo tenga una experiencia o conozca a alguien relacionado a la astronomía, por ejemplo. Les estoy dando un ejemplo. Entonces, tenemos que vernos reflejados en los apóstoles, de alguna u otra manera. Andrés, en este caso, en este pasaje de la multiplicación de los panes, que fue bastante, es un acontecimiento que se conoce, o sea, un evangelio que está bien conocido, pues se dio un milagro sorprendente y ahí es cuando uno dice, las matemáticas de Dios o la lógica de Dios no son iguales que las del ser humano, y es así. Y se ve reflejado cuando nosotros nos entregamos. Dios nos da en abundancia. Por ejemplo, los sacerdotes y las religiosas, cuando dejan a sus familias, dejan a sus hermanos, el Señor les da en abundancia hermanos y les da en abundancia madres y padres. ¿Sí me explico? A veces nosotros tenemos que soltar cosas para que Dios nos las multiplique
de maneras que nosotros no nos podemos imaginar. Pero tenemos que dejar ese miedo al apego, y solo apegarnos a Él y confiarnos a Él. Otro pasaje importante lo escribió Marcos en su capítulo 12, del 1 al 6. Jesús habla de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos les dijo: Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Jesús le respondió: ¿Ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ellas piedra sobre piedra, todo será destruido. Poco después Jesús se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y entonces Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran todas esas cosas. Y Jesús empezó a decirles: Estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: Yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje es muy interesante porque puntualmente Jesús quería que Andrés escuchara estas palabras, porque Andrés iba a ser o fue clave en la evangelización y en la ampliación de la iglesia en otras naciones. Andrés es un apóstol que está muy bien, bastante relacionado con la cultura griega, y fue fundamental, una clave, un pilar fundamental para que la iglesia llegara hasta esos confines, como podría uno decir. Hay otro pasaje, comentando un poco este pasaje, cuando Jesús le dice la destrucción del templo, además de ser algo un poco físico, o sea, no se refería tanto a lo físico, sino como que a la destrucción de la ideología. Si bien es cierto, Jesús no vino a abolir la ley de Moisés, la vino a perfeccionar. Había muchos conceptos que estaban errados, y realmente Jesús vino a salvarnos y a limpiarnos espiritualmente, porque estábamos manchados, nos estamos revolcando en nuestras propias miserias y pecados. Y Él nos vino a enseñar cómo vivir limpios, cómo vivir vírgenes, puros, para obtener la salvación y, por supuesto, la vida eterna junto al Padre. Entonces, continuamos con otro pasaje. Este es del Juan, capítulo 12, si el grano no muere. También es cierto, también un cierto número de griegos, de los que adoraban a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de Juan, del grano, es maravilloso. Aquí lo curioso de Andrés es que tanto Felipe y Andrés eran como los traductores. Esto obviamente no lo dice la Biblia, pero sí hay unos textos que explican, sobre todo en la vida de los evangelistas, de los apóstoles, explican un poco cuál era como que la función. Jesús ya le tenía una tarea a Andrés, y era de ser el evangelizador del pueblo griego, en definitiva. Tanto así que Andrés, los restos de San Andrés, los conserva la iglesia ortodoxa. Y esto es porque pues Andrés le servía como de traductor a Jesús cuando se le acercaban
gente, pues como muy bien lo dice la Biblia, la palabra, subían a Jerusalén a escuchar a este hombre que ya sabía, se había corrido la voz de la existencia de este predicador. Entonces, como todos sabemos, Dios es el Dios de todos, es el Dios de todas las naciones. Eh, Eso se ve reflejado en el nacimiento de Jesús cuando lo visitan los tres reyes magos. Estos tres reyes magos representan diferentes culturas y diferentes corrientes e ideologías. Dios es el Dios de los que creemos en Él, de los que no creen en Él, de los protestantes, de nuestros padres pues de la fe o los hermanos mayores nosotros de la fe que son los judíos, y de todos aquellos que, pues que están lejos de Él. Él igual los espera. Son esas ovejas descarriadas que Él busca. Pero Él necesita soldados, Él necesita gente como tú y como yo que podamos ser iglesia afuera de la iglesia, no en el templo, perdón, no dentro del templo, sino fuera de él sobre todo. Allí es que donde nosotros debemos ser iglesia y llevar su palabra. Porque nosotros somos esos burritos como el que él entró a Jerusalén en el Domingo de Palmas. Nosotros somos ese mismo burrito que lo llevamos a él. Entonces, en este pasaje del grano hay tantas enseñanzas, pero allí se ve primero pues la jerarquía de Andrés. Felipe le dice a Andrés, y estos dos van y le dicen a Jesús. O sea, como una especie de un organigrama, o había un respeto entre los hermanos, entre los apóstoles. Sobre todo porque era gente griega, entonces ellos dos pues eran los que le servían a Jesús de esta manera, como les dije, como de traductores, algo así. Así he leído yo en algunos textos. Y bueno, lo del grano, en definitiva, es, o sea, si quieres ser el primero, ser el último. Hay muchos otros evangelios que dan esta idea. Si tú quieres vivir, muérete a ti mismo, niégate a ti mismo, sé humilde y sirve a los demás. Es una idea que cuesta y que lleva mucho tiempo en llevarla a cabo y en perfeccionarla. Porque caemos, nosotros la concupiscencia somos natural a eso y caemos, pero lo bonito de caer es levantarse, no quedarnos caídos. Entonces, eh, lo del grano es para que pueda rendir fruto, tiene que morir. Así fue Jesús, para que diera su fruto, que es la salvación, la vida eterna, la limpieza de nuestro pecado. Él tuvo que morir en la cruz y luego resucitar para la vida eterna. Puntualmente con Andrés, él, como les dije hace un momento, él es el representante, el principal evangelizador del pueblo griego. Sus restos descansan en la iglesia ortodoxa. Y algo muy bonito es que algo que comenzó San Juan VI, lo ha continuado el Papa Francisco. ¿De qué manera? El acercamiento a la iglesia ortodoxa, porque de todas las iglesias, la ortodoxa es la más parecida a la católica. Hay unas cosas muy puntuales de diferencia, pero la base es casi igual o es igual. Entonces el Papa Francisco ha buscado acercarse. La verdad que las diferencias es más que todo en jerarquías, pero ellos reconocen todos los apóstoles, a la Virgen, eh, por supuesto la Eucaristía. ¿Y qué ha buscado el Papa a través, o sea, de su investidura? Pues acercarse. Y para nadie es un secreto que él se ha reunido ya varias veces pues con el principal pues de la iglesia ortodoxa. Entonces eso es muy bonito porque nosotros somos apertura, como muy bien el Vaticano o arquitectónicamente está diseñado como con unos brazos abiertos, así es la iglesia, así somos nosotros tenemos que recibir. Recuerden que la iglesia somos nosotros, las personas, los fieles, no es la estructura, no es el templo, no es la casa, somos nosotros somos iglesia y eso se ve reflejado en la bajada del Espíritu Santo, porque comienza el Evangelio, estaban reunidos varias personas. En una iglesia nos reunimos varias personas, ¿correcto? Entonces, esa acogida que quiere dar el Papa Francisco, ese recibimiento, ese como que vente,
vamos a unirnos, vamos a conversar, ese diálogo, apertura, es lo que quiere Jesús, que hagamos nosotros con todos nuestros hermanos, que los respetemos por las diferencias, pero que tengamos esta apertura, no que como que, como no te logro convencer, entonces te voy a rechazar. Como no te logras convertir, entonces yo voy a desistir y te voy a dejar ahí no sé, que te pudras en tu pecado, por ejemplo. Esa tentación del católico, cuando uno está en este camino, no, en este cuento, como dicen algunos padres, sucede, esa es la tendencia, que a nosotros a veces ese fuego nos va a quemar, estamos como, queremos compartir la buena nueva y no tenemos paciencia con nuestros hermanos, cuyo proceso es diferente al de nosotros, todos tenemos procesos distintos, todos asimilamos las cosas de distintas maneras. Y la conversión llega cuando Dios decide, cuando Dios dice, este es el momento para convertirte. Nosotros podemos sembrar y no ver el fruto. Va a llegar otro y la va a regar. Va a haber otro que la va a ver crecer. Y va a haber otro que va a disfrutar de esos frutos. Quizás no seamos nosotros que hagamos todo ese proceso. Es doloroso, yo lo admito porque me ha pasado. Que a veces siembro semillas y no veo. Mi función fue sembrarle la semilla a esa persona. Pero oro para que pronto dé frutos. Y quisiera yo disfrutar de esos frutos porque fue mi siembra, ¿sí me explico? Pero a veces nos toca ser así, porque somos peregrinos. No nos podemos quedar como que... Pero todo eso lo decide Dios. Todo eso. Si ya nos tenemos que retirar, Dios lo va a decir. Bueno, ya camina, ya sembraste, ya hiciste todo. O ya regaste, ya hiciste lo que dijiste hacer. Estás viendo, estás ayudando al crecimiento de este nuevo feligrés. Bueno, vas a disfrutar de los frutos que alguien alguna vez sembró. Bueno, bien. Ya para concluir, Andrés muere también martirizado, como varios de los apóstoles. Él muere crucificado no con la cruz convencional, sino en X, y es amarrado, más no clavado, para como prolongar su sufrimiento. Él fue condenado también durante el imperio de Nerón. Estamos hablando de 60-63. Pudo haber coincidido con la muerte también de Pedro y de Pablo. Algo muy bonito, y con esto cierro, es que si bien es cierto, su hermano, el hermano de Andrés, Pedro, fue el líder, el representante, el primer papa de nuestra iglesia católica. Andrés, se podría decir que es la misma figura de la iglesia ortodoxa. Entonces, allí hay una hermandad, doble hermandad, como hermanos de sangre y como hermanos en la fe. Bueno, con esta reflexión me despido, espero que les haya gustado.